Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a estar viendo el objeto XML HTTP Request. Este objeto nos va a permitir hacer peticiones al servidor, así que hoy vamos a arrancar justamente a trabajar con peticiones. Para poder trabajar con este objeto, lo que vamos a tener que hacer es crear una instancia del mismo. Popularmente a la instancia se le suele dar el nombre de XHR. Entonces vamos a poner const XHR igual a new XML HTTP Request. Esto lo que nos va a generar justamente es una instancia del objeto XML HTTP Request, que si lo mostramos en la consola, acá vamos a tener la información asociada con el mismo. Todo lo que tenga que ver con on son eventos que se pueden estar escuchando de este objeto, y después tenemos ciertas propiedades con las cuales vamos a ir trabajando a lo largo de las clases. Hoy, como es nuestra primera clase con la que vamos a trabajar con este objeto, lo vamos a hacer bastante sencillo, va a estar bastante controlado. Solamente vamos a ver un método que es el método get, es decir, que vamos a obtener información. Pero vamos a aprender todo lo necesario para configurar este objeto, para hacer la petición, traer la respuesta, vamos a mostrarla en la consola, vamos a trabajar con los posibles tipos de datos de respuesta, es decir, que vamos a configurar de qué forma queremos recibir esos datos, y vamos a ver también posibles problemas, que es que la petición que hacemos no llega de manera correcta, entonces tendríamos que controlar esos errores. Vamos a tratar de ver todo eso en la clase de hoy, y en las clases siguientes vamos a ir viendo otros métodos. Entonces, vamos a configurarle a este objeto básicamente tres listeners. Le vamos a poner un listener para que nos escuche el error, nos escuche el load y nos escuche el timeout. El método load se va a ejecutar cuando el servidor nos da una respuesta. Y acá es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que una respuesta tipo 500 o tipo 404 lo consideramos un error, por lo cual uno pensaría que va por acá. Pero no, en ese caso el servidor respondió. Eso significa que la respuesta llegó, por lo cual la respuesta fue cargada, load. Ahora, si nosotros tenemos un error, por ejemplo, que el host directamente no existe, ahí sí vamos a pasar por el caso del error. Y si configuramos un timeout, es decir, un tiempo de espera, y ese tiempo de espera es excedido en la petición, pasaremos por el punto del timeout. Entonces hoy vamos a ver esos tres eventos. Así que los voy a configurar todos. xhr.eventListener, vamos a configurar el load. Vamos a configurar el error. Y vamos a configurar el timeout. Bien, una vez que tengo configuradas esas cosas, lo que voy a tener que hacer es especificar qué tipo de petición quiero hacer con este objeto y a qué URL quiero hacer esa petición. Es decir, que necesitamos definir cuál es el método de HTTP que vamos a utilizar. Como había adelantado antes, vamos a estar utilizando el método get, y la URL vamos a utilizar un servicio que ustedes tienen accesible que se llama JSON Placeholder. De esa página vamos a pedir específicamente el listado de usuarios. Entonces, ¿cómo hacemos esta configuración? Vamos a tener que invocar un método que se llama open del objeto XHR. Entonces ponemos xhr.open y acá le tenemos que pasar dos parámetros. El primer parámetro es el método, así que el método es el método get. Y el segundo parámetro es la URL, es decir, a dónde vamos a ir a buscar esa información. Yo lo tengo acá, así que voy a copiarlo y lo pego acá. Entonces tenemos https jasonplaceholder.typicode.com/users. Esto es lo que quiero conseguir. ¿Qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver esta información. O sea, si uno lo ve, esto es un JSON, que es un array que adentro tiene objetos. Cada uno de los usuarios es un objeto adentro de este array. Esa es la información que yo quiero conseguir. Ahora, para decirle que haga la petición, porque esto es simplemente una configuración. Si yo refresco, no pasa absolutamente nada. La petición realmente no se hizo. Para que la petición se ejecute, tenemos que invocar un método que se llama send. Entonces ponemos xhr.send. Ahora sí, refresco. Y ahí tengo el load. Significa que la información llegó. Ahora, ¿dónde vive esa información? ¿Dónde voy a poder ver la información que me devolvió el servidor? Si nosotros mostramos el XHR, van a ver que acá adentro hay ciertas propiedades que ya tienen algún contenido. Entonces tenemos la posibilidad de response, response text
y response.xml. Estos serían básicamente los lugares donde podría venir la información. Si la respuesta fuese un XML, tendríamos justamente en response.xml la información. Si la respuesta fuera de tipo texto, podríamos tener la response text, o podría ser que la respuesta esté simplemente en response. En este caso, fíjense que la respuesta está tomada como si fuese un texto y la tengo disponible en las dos propiedades, tanto en response como en response text. Entonces la voy a utilizar desde ese punto. Acá en el load yo podría decirle, bueno, mostrame el xhr.response. Entonces no solamente me va a mostrar el load en la consola, sino que además me va a mostrar la información que me devolvió el servidor. Entonces probamos esto y ahí tenemos toda la información que me devolvió el servidor. Ahora, el formato que nosotros vamos a tratar de utilizar para este tipo de peticiones, nosotros estamos tratando de utilizar servicios REST. De hecho, JSON Placeholder hace uso de REST. La idea es que nos devuelva JSON. JSON significa JavaScript Object Notation, es decir, que es una notación para los objetos de JavaScript. Si bien técnicamente es un objeto, nosotros no podemos enviar y recibir objetos de JavaScript. Esos objetos se tienen que serializar de alguna manera. Básicamente se serializan convirtiéndolos en un string, por lo cual lo que nosotros recibimos realmente no es un objeto, es decir, no es un array en este caso, sino que es un string. Eso lo podemos saber muy fácil. Si nosotros acá me quedo con la respuesta y hago un console log del type of de respuesta, vamos a ver que me va a decir que es un string. Probamos esto y ahí arriba de todo nos va a decir que es de tipo string. Si esto realmente fuera un objeto, el type of de un objeto justamente es object, pero no, me devolvió un string. Eso significa que yo estoy esperando técnicamente un array, por lo cual si yo quisiera mostrar el primer usuario de ese array tendría que hacer la respuesta sub 0. En este caso, si yo hago respuesta sub 0 en este punto, lo que voy a estar viendo es el primer carácter de este string. Vamos a probarlo y ahí tenemos el corchete. Si pongo sub 1 iré viendo diferentes caracteres porque básicamente estamos recorriendo un string. Vamos a ponerle por ejemplo el 200 y esto me muestra ahí una B. Esto básicamente es lo mismo que hacer A sub 1 y ahí me está mostrando la O, A sub 2 y ahí me está mostrando la L. Técnicamente estoy agarrando una cadena de caracteres y lo estoy viendo como si fuese una concepción de un array de caracteres. Entonces estoy accediendo a diferentes caracteres. Claramente esto a mí no me sirve de esta manera. Entonces hay distintas formas de poder convertir esta respuesta que nosotros estamos recibiendo del servidor a un objeto. Como estamos recibiendo un JSON, yo sé que estoy recibiendo un JSON, tengo dos alternativas. Una es especificarle al objeto XHR que la respuesta que espero es un JSON. La otra es no especificar nada, recibir ese objeto serializado como un string y convertirlo en este punto a un objeto. Para poder hacer esa conversión tenemos un objeto global que se llama JSON que tiene un método que se llama parse. El método parse lo que hace es toma un string con un formato JSON y te lo termina convirtiendo realmente a un objeto. Entonces lo que yo debería hacer es a xhr.response decir json.parse. Con esto vamos a estar convirtiendo a este string en un objeto. Entonces ahora cuando yo imprima respuesta voy a estar imprimiendo realmente un objeto. Probamos esto y ahí tenemos un array que tiene diferentes elementos. Entonces ahora sí puedo imprimir el sub 0. Probamos esto y ahí estoy mostrando el primer usuario. Esta es una alternativa. Si vos no querés ocuparte de hacer esta conversión y querés que el navegador lo haga por vos, la otra alternativa que tenemos es lo siguiente. Voy a comentar este código y vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a decir que el XHR va a tener como response type, es decir, que el tipo de respuesta va a ser justamente un JSON. Yo ya le estoy especificando al navegador que cuando llegue la información me la tiene que convertir a un objeto. Estoy diciendo que es un JSON, por lo cual ese string lo va a deserializar y lo va a convertir en un objeto. Por lo cual, cuando nosotros imprimimos el xhr.response, vamos a tener realmente un objeto. Probamos esto y ahí tenemos un objeto. Si yo saco esta propiedad, no especifico el response type, tengo un string, como teníamos antes. Pero si yo especifico esta propiedad, voy a tener realmente el objeto. Por lo cual puedo acceder al elemento 0 de ese array.
Bien. Esto es con respecto a hacer la petición de tipo GET, recibir la respuesta y que todo funcione correctamente. Ahora, podría darse el caso que lo que yo le esté pidiendo al servidor, él no lo tenga. Por ejemplo, una de las posibilidades es que en vez de escribir users, escribí users1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros analicemos acá la petición y podemos ver que users, que es la petición que yo hice a JSON Placeholder, me está devolviendo un 200 como status code. Esta es básicamente la respuesta que me dio el servidor. 200 significa OK. Es lo que vos me pediste, lo pude conseguir y acá te lo estoy devolviendo. Ahora, ¿qué pasa si yo especifico users1? Esto no existe en JSON Placeholder, por lo cual el servidor muy probablemente me devuelva un 404, que significa not found, no lo encontré. Vamos a probar. Ahí tenemos el users1 y me devolvió efectivamente un 404. Ahora, fíjense en la consola por dónde está pasando. Está pasando por el load. Esto es lo que yo decía sobre pensar que algunas cosas son errores. En este caso, uno consideraría un 404 un error. ¿Por qué? Porque pedimos una información, el servidor no la tenía y nos devolvió un 404. Lo que pasa es que dentro del objeto XML HTTP request, esto entra como un load. ¿Por qué? Porque el servidor te respondió. Te habrá respondido un 404, pero te respondió. Es decir, que vos obtuviste una respuesta del servidor. Entonces, lo que va a hacer es procesar esa respuesta por este evento, por el evento load. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que analizar en qué estado llegó esa respuesta para saber si realmente tenemos datos o no los tenemos. En este caso, como recibí un 404, yo técnicamente no tengo nada para mostrar, no tengo nada para procesar. Entonces ahí quizás tendría que mostrarle un mensaje de error al usuario. Es decir, en el caso de que los datos estén, yo podría hacer esto, y en el caso de que no estén, podría decir, no sé, 404 o no tengo datos. Bien, ahora para poder mostrar un console o el otro, yo tengo que hacer un condicional. ¿En base a qué puedo hacer ese condicional? Bien, si nosotros analizamos el XHR, tenemos la propiedad de status. Esta propiedad está relacionada, como ya habíamos visto acá en Network, con el status code. El status code son 3 números que nos van a definir en qué estado está la respuesta. Nosotros tenemos los que están dentro de los 100, dentro de los 200, dentro de los 300, dentro de los 400 y dentro de los 500. Cada uno de estos rangos tiene su significado. Lo que está dentro de los 100 significa información, lo que está dentro de los 200 es un éxito, lo que está dentro de los 300 son redirecciones, lo que está dentro del rango de los 400 significa errores del cliente y lo que está dentro del rango de los 500 son errores del servidor. En este caso yo estoy recibiendo un 404, significa es un error del cliente. El cliente pidió algo que no existe. En el caso donde usuarios es correcto, yo recibo un 200. Esto significa que está en el rango de los éxitos. Tengo la información. Entonces voy a trabajar con eso. Mi if va a estar dado justamente por el status. Entonces voy a decir, si xhr.status es mayor o igual a 200 y xhr.status es menor o igual a 299, significa que estoy en el rango de los 200. Estoy entre el 200 y el 299. Entonces acá vamos a mostrar la información correcta. La información llegó bien, así que la puedo mostrar. En el caso de que no esté dentro del rango de los 200, voy a mostrar el no tengo datos. Algo pasó en el medio, por lo cual yo no pude obtener esa información. En este caso, con esta URL que es la correcta, debería pasar por acá. Debería pasar por los 200. Así que yo debería ver en la consola correctamente la información. Refrescamos y efectivamente llegó la información. Vamos a poner acá simplemente para cambiar, tengo datos y los muestro. Refresco y ahí está, tengo datos. Ahora, pegamos de manera incorrecta. Esto va a obtener el 404, así que debería pasar por este punto. Refresco. Ahí tenemos el 404 y nos está mostrando el no tengo datos. Entonces esto de el status lo vamos a contemplar dentro del evento load. ¿Por qué? Porque el servidor respondió. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es si la respuesta del servidor sirve para lo que yo quiero hacer o no. En el caso de esté en los 200, significa que la información la conseguí, voy a hacer lo que quiero. En el caso de que no tenga ese rango de los 200, significa que algo falló. Puede ser que el servidor falló o puede ser que mi petición falló. Entonces eso lo analizamos en ese punto. Hay otra propiedad, no se suele utilizar justamente para esto, pero la idea es que cada uno de los status que nosotros tenemos tiene asociado un texto. Entonces el 200, el texto descriptivo es un OK, el 404, el texto descriptivo es not found. Básicamente es qué significa cada uno de estos errores. Lo que voy a hacer ahora es configurar un timeout. Cuando el timeout está en 0,
significa que va a esperar de manera infinita. Sin embargo, si nosotros especificamos un valor distinto de 0, este valor va a estar dado en milisegundos, le vamos a indicar al navegador cuánto tiempo tiene que esperar por esa petición. En el caso de que la petición se demore más que el timeout que nosotros tenemos, el navegador lo que hace es corta esa petición y termina ejecutando este evento, el evento timeout. Entonces acá voy a definir que el xhr.timeout tiene un valor de 1. ¿Sí? Le voy a dar muy poquito tiempo para que justamente falle. Entonces refresco esto y fíjense que me dio timeout. Refresco y me dio timeout. Es decir, que no le estoy dando ni siquiera el tiempo necesario para que vaya a buscar la información y la traiga. Obviamente yo esto lo puedo aumentar. Le podría decir, por ejemplo, 1 segundo. Entonces le pongo un timeout de 1 segundo. Pruebo esto y en este caso me volvió más rápido que 1 segundo. Entonces tengo la posible respuesta. Si el timeout llega a ejecutarse antes de que el servidor pueda darme la respuesta, entonces vamos a estar entrando en este evento, el evento timeout. Esto, como siempre, es necesidad. Si yo realmente necesito darle un tiempo corto a una determinada petición, bien, configurar el timeout. Si no tengo ningún problema con esperar, no configuramos nada, por defecto no hay timeout, es decir que el navegador se queda esperando esa respuesta. Y finalmente vamos a tratar de procesar acá el error. En este caso le voy a pegar a una URL, a un dominio en realidad que no existe. Entonces esto ya directamente va a fallar, porque no va a haber ningún servidor que esté disponible para responder. Entonces hacemos https://www.pepito.com.ar/usuarios. Probamos ahora y fíjense que esto pasó por el error. Pasó por este punto que está acá. Acá tenemos el error, ¿sí? Nos está dando un problema de que no se puede resolver ese nombre al cual nosotros le estamos tratando de pegar y pasa por este punto. Eso significa que no tengo respuesta del servidor. Fíjense que acá no hay ningún estatus porque no hay nadie que me haya respondido a esta petición. Entonces estos son los casos donde va a ir por este camino. Por ejemplo, si hay un error en la red donde la petición se corta, también va a pasar por este punto. Pero si el servidor me respondió, va a ir por el lado del load. Va a ir por este punto. Por eso es fundamental analizar en qué estado está el estatus de la respuesta. Bien, entonces del objeto de XHR ya vimos gran parte de sus atributos. Vimos lo que tiene que ver con el status, vimos la parte de los response y vimos algunos eventos. Hoy nos concentramos con el error, el load y el timeout. En próximas clases veremos, por ejemplo, el progress, para tener la posibilidad de darle una respuesta al usuario de cuánto tiempo falta para que la petición se termine de concretar. Antes de terminar la clase, me gustaría hablar con respecto a esto, el ready state. Esta propiedad pasa por 5 posibles valores: 0, 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos valores representa un estado en el cual se encuentra nuestro objeto XHR. Así que vamos a analizar eso y terminamos la clase. Voy a comentar todo esto. Entonces, yo lo que hice en este punto fue simplemente crear la instancia. Entonces cuando preguntamos por el ready state, nos va a decir que es 0. Esto significa que solamente creamos la instancia, pero no ejecutamos su método open. Entonces ahora vamos a descomentar el resto. En este punto yo ya hice la ejecución del método open. Entonces probamos de vuelta. El ready state ahora está en 1. Esto significa que ya se ejecutó el método open. Una vez que ejecuté el método open e hice alguna que otra configuración adicional, ya tengo que hacer el send. Como esto es asincrónico, yo voy a ejecutar este código, va a hacer la petición, el servidor va a responder en un momento y yo voy a estar consultando en qué estado quedó el ready state. Como este código lo estoy ejecutando a posteriori de haber recibido la respuesta, el xhr.readyState está en 4. 4 significa que ya se terminó de procesar la petición XHR. Puede ser que haya recibido una respuesta o que haya fallado. En este caso falló y estoy recibiendo el 4. Si acá vuelvo a poner la URL correcta, es decir que voy a recibir el 200, de todas formas el xhr.readyState está en 4. En este caso, la petición ya llegó. Ahora, tenemos 0 cuando solamente creé la instancia, 1 cuando ejecuté el método open y 4 cuando ya recibí toda la información. Nos está quedando en el medio entonces el ready state en 2 y en 3. 2 significa que los encabezados ya se recibieron.
Es decir que ustedes ejecutaron el xhr.send y ya hubo un intercambio de encabezados. Y el ready state 3 significa loading, es decir que se está descargando información del servidor. Si nosotros estamos pidiendo un texto que es muy largo, eso va a llegar de a partes, entonces vamos a tener un ready state 3 mientras esa información se está transfiriendo hasta que se transfiera en forma total y ahí pasa el ready state al punto 4. En el pasado nosotros solíamos escuchar este evento, el ready state change. Entonces hacíamos un análisis en base a cuál era el estado en el que estaba para ver qué hacíamos con la petición. Entonces si el ready state estaba en 4 significa que ya había terminado, por lo cual ahí podíamos analizar el xhr.status para ver si estábamos dentro de los 200 y hacer lo que queríamos con la información. Hoy por hoy ya directamente tenemos el evento load. Cuando se ejecuta el evento load significa que la petición ya llegó. Entonces el servidor me dio una respuesta y ahí analizo directamente en qué estado está esa respuesta. Si estoy dentro del rango de los 200 o es cualquier otro rango. Bien, voy a dejar hasta acá. Esto es simplemente una introducción al objeto XML HTTP request. La idea es continuar con este objeto, es decir, dedicarle más clases para ver los otros métodos. Vamos a estar viendo el método delete, el método post, el método put y el método patch. Combinado con el objeto history, vamos a crear una SPA. Por lo cual en algún momento voy a subir una clase que sea cómo armar una SPA solamente con JavaScript. Bien, eso es todo por ahora. Si tienes alguna duda o alguna consulta, me lo puedes dejar en los comentarios. Trataré de responderte a la brevedad. Si te gustó el video, por favor dale like y compartilo, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo una nueva clase y sin más nada que decir, nos vemos en la próxima clase.